Toma asiento en la presencia de tu Dios. Lo que tiene la Biblia puede correr en el libro de Isaías 49. Vamos a ministrar esta noche solamente con el versículo 5 y 7. Estamos en el libro de Isaías 49, a donde vamos a ministrar con el versículo 5 y 7. Por favor, si alguno quiere orinar, corre rápidamente al baño, porque hay un espíritu. Cuando llegaré sobre usted tu bendición, usted será el baño. Hay tiempo. Mira por acá, mira por acá. Yo no tengo prisa. Por favor, si usted tiene un poco ganas de correr al baño, orines, porque cuando empezamos, no pierde tu, tócale, que no pierde tu bendición. Dígale. Sí. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Nos dice el libro de Isaías 49, 5 a 7. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dices, porque es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restores el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Diga a la persona que está a tu lado, mírame bien. De acá a poco, tú no me vas a reconocer. Dígale, mírame, mírame. De acá a poco, no me vas a reconocer. A su nombre. A su nombre. Pueblo del Señor, cuando yo preguntaba a Dios cuál es verdaderamente el mensaje que es para tu vida, Dios me dijo, heme acá. Y Dios me presentó tanto maldad que el mundo tiene. Para que usted vaya entendiendo, mi amigo profeta Carlos Mayoca me hace revivir una historia que nos contó Vinigil. Y la historia era la historia de un rey. Este rey estaba muy orgulloso y tenía muchos dineros. Uno de sus cumpleaños lo regalaron a él unas águilas. Y las águilas no se levantaba. Era su inquietud. Él se fue a buscar los encarnadores de las aves. No encontraba, porque todo lo que venía tomaba dinero, no hacía nada. Él decidió suicidarse. Pero su esposa lo dijo, si usted logra vivir por un tiempo con tanta esperanza, porque no sigue esperando. Así un día tenía una fiesta y él dijo, lo que hace volar mis águilas, lo voy a dar la mitad de mis bienes. Toda la gente vino, pero no pudo. Él llegó el día de la fiesta, allá sale un campesino por las ventanas. Cuando estaba pensando ver un campesino, un hombre sucio así, con su machete. Él dijo, rey, yo tengo la situación, yo tengo la solución por lo que usted está sufriendo. Él lo miró así, dijo, no,
si los profesionales llegan a mi casa, como un campesino van a llegar. Él no me da nada, yo no pido nada, nada. Después de 2 horas, él permite a ese campesino de entrar. Tener que ir a llamar su guardia para que ese campesino pase por unas puertas para que nadie lo vea, porque estaba muy sucio. Y los invitados no podían ver a un campesino así en la fiesta. Cuando entra este campesino, el águila se estaba amarrado sobre la rama. Él dice al rey: yo no tengo más de 20 segundos para hacer volar a esas águilas. El rey lo mira así. El rey no creía sus palabras. Se fue por la grande sala. El campesino sacó su machete así. Él hizo así. Directamente cuando es así, el águila empezó a volar. Esta rama sobre la cual el águila estaba amarrado es nuestra vida. El poder de nuestro pasado hace que somos lo que somos, miserando. Hay de mujer que hace muchos años que su marido la abandonó. La mujer sigue sufriendo. Oh, mi ex marido. Diga a la persona natural que lo que pasó, pasó. Dígale, puede levantar la mano arriba. La pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Nunca te va a funcionar cuando usted sigue con el poder de tu pasado. Oh, mi ex novia. Oh, cuando tenía mi carro. Dígale, lo que pasó, pasó. Yo no sé por qué Dios me hace hablar eso a ustedes. Pero también puede servir por el mensaje que usted va a escuchar. Si deberíamos dar el título, el mensaje, yo lo diré a ustedes. Perdemos todo lo que tenemos por la maldad que está en nuestro corazón. El ser humano es malo. Lo que el ser humano solo sabe hacer es la maldad. Ahorita, si usted está escribiendo, pongan el título: la maldad del hombre a través del ser humano. Mira, lo que quiere decir a ustedes: hay muchas personas a las iglesias que sufren, pero no de una enfermedad física, una enfermedad de alma. Hay de personas que pasaron 10 años a la iglesia, sigue clamando, sigue cantando, sigue predicando, que sufre, no por una enfermedad física, pero son enfermas de una enfermedad de alma. Puede ser que lo que puede decir no te va a gustar. Puede ser que te tocaré de llorar. Mejor que usted llora, pero sale de acá llevando la bendición de tu familia. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Cuando tenemos un pequeño resentimiento en nuestro corazón, no podemos avanzar espiritualmente. Y lo que vamos a hacer solo fracaso sobre fracaso. Algunos te preguntaré: todos los días usted ora, usted clama. Cuando yo te escucho orar, soy muy contento. Pero usted ora, la gente recibe la bendición. Tú vives la escasez y miseria. ¿Puede levantar la mano? ¿Puede levantar la pierna? Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. El resentimiento nos hace un bloqueo espiritualmente. Y todo lo que usted va a hacer será detenido. Yo decía a una conferencia,
que de repente en diferentes campañas de evangelización, yo fui testigo de lo que el Espíritu desciende sobre la gente. La gente, wow, contento, feliz. Pero el Espíritu no se queda. Porque el corazón está detenido por una ofensa. Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu corazón? Mira por acá, mira por acá. Pregúntale, tócale, dígale ya, dígale ya, ya. Dígale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Una persona con resentimiento, tenlo por seguro, que sea el hijo del presidente que te lleva a la cama, usted estará como una piedra. ¿Sí? Le van a decir, abre la pierna. No puede abrir. Porque tu corazón está dañado. Abraza a la persona que está a tu lado. Dígale que Dios lo ama mucho. Dígale, Dios te ama mucho. Por eso que el hombre es experto solamente hacer mal. Mal, mal. Algunos dicen, yo no perdono. Solamente por la simple razón que el corazón se ha llenado de resentimiento. Algunos dicen, yo perdono, pero yo no olvide. Diga a la persona, se arrepiéntate, arrepiéntate. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Tu vida tiene que cambiar esa noche. Tu vida tiene que cambiar. ¿Quién te ayudará a pegar a usted mismo para entender? A veces queremos que nuestros hijos cambien. Si nosotros no cambiamos, ¿cómo nuestros hijos van a cambiar? Diga a la persona que está a tu lado que no llore. A usted que el pastor está hablando. Tócale que no llore. Usted está hablando. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Todo lo que vamos a hacer no va a funcionar por este resentimiento, ese rencor, esta maldad que tenemos en nuestro corazón. Dios nos ama mucho y para bien Dios nos ha llamado acá en nuestra casa. Las manos del apóstol Néstor Aguilar están así para abrazarte, pero tú vas así. ¿Cómo van a recibir la bendición? A veces pasa la noche sin dormir porque quiere bendecir a ustedes. Toca a la persona y dice, arrepiéntate, Cristo te ama. Arrepiéntate, Cristo te ama. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. El ser humano es lleno de maldad. ¿No leíste la historia de Génesis 4, de 4 a 8? ¿No leíste la historia? Dice la Biblia que un día Caín se acercó a Dios con sus ofrendas. Y después también se acercó al ver con sus ofrendas. La Biblia dice que Dios puso gracia sobre la ofrenda de Albert. La cara de Caín cambió. Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿cuál era el problema? Si yo trae mi diezmo al altar, ¿cuál era el problema? Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿a dónde trae tu diezmo? La Biblia dice que Caín se enojó de verdad, su cara cambió. Si el apóstol me manda a leer unos versículos, ¿cuál es el problema? Yo creo que si tu hermano trae su diezmo al altar, tiene que orar para encontrar trabajo, para traer el doble de lo que tu hermano está trayendo.
sin burlarse de él. Dice la Biblia que no pude soportar. Él dio a su hermano: vamos al campo, vamos a conversar. Y salí con él y lo mató. Solamente porque hice el bien a la iglesia, lo matas. Muchos de ustedes siguen murmurando a de personas que pasan todos sus días acá, limpiando, arreglando. Usted dice: no, está haciendo así para que el pastor lo mira. ¿Qué importa? Porque tú no puedes hacer lo mismo. Puedes levantar la mano arriba, la pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Hay de personas aún sin tener para pasaje. Hace 2 horas andando a pie así para llegar acá, 1 hora antes del culto. Y cuando tú llegas aún con el carro, le encuentras acá, cierra la cara. Diga a la persona: arrepiéntate, arrepiéntate, arrepiéntate. Ahorita, mira por acá, ¿cuál es el problema? Si estoy sirviendo a mi Dios, con mis ofrendas, con mi tiempo, con todo mi ser. Puede levantar la mano arriba, la pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Por eso yo digo, el hombre es lleno de maldad. Si somos 2, el pastor lo llama a usted a predicar. Yo tengo que orar por ti, orar para que Dios también hace que el pastor pone los ojos sobre mí. No matar a mi hermano. No somos un campo político acá. Acá lo que viene el Espíritu Santo. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Pregunta a la persona que está a tu lado: ¿a qué hora se llega a la iglesia? Algunos vienen solamente para decir amén y salir. Algunos miran la hora para verme: pastor, ¿a qué hora salimos? Toca. Dios reprende al diablo. Dios reprende al diablo. ¿Cuándo ustedes creen que esta noche podemos cambiar? Mira por acá, la bendición viene cuando cambiamos. Cuando usted mira los 5 libros de Moisés, usted verá claramente que cuando el pueblo de Israel volvió en sí, la casa se llenó de bendición. Cuando ustedes creen que si verdaderamente usted empieza a llegar acá 1 hora antes de que la iglesia empieza, usted empieza con tus hijos cerrando las puertas de tu casa, apagando la luz, rasgando todos tus hijos, creyendo de la iglesia, tu casa se llenará de bendición. Pregunta a la persona que está a tu lado: ¿dónde están tus hijos? Pregúntale: ¿dónde están tus hijos? Pregúntale: ¿dónde está tu esposa? Puede levantar la mano. Puede levantar la pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Por eso yo digo que el ser humano es solamente especialista para hacer la maldad. ¿No leíste la historia de 2 de Samuel 13? Nos dice la Biblia que Amnón se enamoró de su hermana de tal manera que se enfermó. Y como el rey tenía a su hermano Jonatán, se lo fue a ver para decir que ¿qué puede hacer? Yo soy enamorado de mi hermana. El hermano del rey dijo que vaya a acostar a la casa. Ella hace una carta al rey que él manda a su hermana hacer una torta. Hice la carta, mandó al rey. La carta llega al rey: oh Señor, soy enferma. Oh, que mi hermana me venga a hacer una torta. Puede ser que comiendo la torta no logra morir, o morir con su torta en mi labio.
Así el rey hizo la carta, manda a Tamar. Llegó Tamar, oh hermano, e hice rápidamente la torta. Cuando ella termina la torta, lo quiere traer en la sala. Digo, no, tráeme por adentro. Y cuando entró la niña adentro, se cayó sobre ella. Empezaron a forzarla. La niña lloraba. No trae vergüenza en Israel. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Pide a mí, a nuestro papá. ¿Quién sabes? Él puede aceptar que soy tu esposa. Él dijo no, la brutalizó, la violó. Cuando terminé de violarla, le echó afuera como bota a la basura. La niña, como él tenía una túnica con la sangre, puse la ceniza, puse en su cabeza, andaba llorando. Llegó en su casa, encontró a Absalom. Cuando Absalom lo vio así, como Absalom sabía que había una orden del rey, que ella tenía que correr y hacer la torta a Amnón. Cuando vi su hermana, le pregunté, ¿te pasó algo, Tamar? Ella llorando con la sangre sobre ella, todo eso. La Biblia nos dice en 2 Samuel 13:22 que él no dijo nada de bueno ni de malo, aún que tenía ese dolor en su corazón. Todos los días, cuando él miraba a Amnón, hola hermano, hola, todos los días se encontraba con Amnón. Después 2 años, tuve su cumpleaños. Hay de personas que dicen, pastor, me fui al hospital, el doctor me dio todo. Yo tomé toda la pastilla que me dio el doctor. Me parece, pastor, que todavía sigo con la enfermedad. Usted seguirá con la enfermedad hasta sacar ese resentimiento que usted tiene en tu corazón. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Uno viene a decirme, pastor, ¿desde cuándo empecé a enamorarme? ¿Desde cuándo todos los días soy a la iglesia? Parece que la cosa me va muy, muy mal, pastor. ¿Qué me está pasando? Puede ser que algo está pasando en mi vida. Y dice, sí, en tu vida algo está pasando. Ese resentimiento. Si no saca, te va a hacer peor. Si usted quiere bien dormir acá, no te cambiará nada. Hasta que usted saca ese resentimiento que usted tiene en tu corazón. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Diga a la persona que está a tu lado que el resentimiento es el veneno para no tener la bendición. Si en tu corazón hay ese resentimiento, este odio, esa envidia, 3 cosas pueden pasar. Mira por acá. 1, usted puede perder años. 2, yo te puedo descalificar. Y 3, yo te puedo mandar la factura. Puede levantar la mano arriba. Puede la pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Dios me enseñó algo hoy. En lo que Dios me enseñó, Él te puede enseñar más que a mí. Si usted pone tu vida en orden, empieza a buscar la justicia de Dios. Deja que mi ex marido, mi ex novia, diga a la persona lo que pasó, pasó. Yo era eso. Mi hija, lo que pasó, diga lo que pasó, pasó. Tienes que liberar tu corazón. Diga a la persona a tu lado que tú no has nacido para sufrir. Una mujer vino a verme. Oh, pastor, ahorita mi marido me hace todo. Pastor, te digo la verdad. Usted sabe que mi ex marido, este hombre era muy machista.
Este hombre ni siquiera daba la llave de su carro a mis hijos, que es sus propios hijos. Ahorita, pastor, ese nuevo marido, a veces él lleva a mis hijos a la escuela, el fin de semana da la llave, mis hijos se van a hacer la vuelta, nos lleva al restaurante, nos da dinero, pastor. Este hombre, pastor, hace todo. Pero, pastor, lo que no entiende, yo no estoy feliz. Y tú no puedes ser feliz hasta que se saca el ex marido en tu corazón. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Si Él quiere, te da un avión. Si Él quiere, Él compra la casa a tus hijos. Tú no vas a ser feliz hasta que se saca. Muchos de ustedes anteriormente han tenido un hombre que los maltrataba. Llegó un momento que Dios mismo dijo que tú eres mi hija. No puedes seguir vivir con un hombre que te va a maltratar. Dios mismo te saca del infierno y te manda a Jesús como esposo. Usted está pensando que mi ex marido me pegaba mucho. Toca, Dios reprende el diablo. Toca, Dios reprende el diablo. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Algunos hombres, como dije ayer, está buscando su ex esposa. ¿Con quién se mete? Me dijeron que se fue a Guadalajara, que se fue a México. Me dijeron que es en Veracruz. ¿Dónde será ella? No la busca así para mandarme 1,000 pesos o 5,000 pesos para que él da de comer a los hijos. Solamente quiere ver con cuál hombre ella está andando. Diga a la persona cuando usted abandona a una mujer, otro hombre va a recoger. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Mira por acá. Tú no has nacido para sufrir. Por eso que vino Cristo, por ustedes que vino. Nosotros estamos viviendo como si Cristo tenía que venir otra vez. Ya se acabó. Cristo nunca más estará en la cruz. Ya se acabó. Él dio una palabra en la cruz, que consumido es. Lo que usted quiere, usted la tiene. Cuando usted saca toda esa raíz de amargura que está en tu corazón, tenlo por seguro, usted va a empezar a comer bien, a dormir bien. La noche es para dormir, no para mirar el techo. Diga a la persona que prepárate. Diga, prepárate. Ya llegó tu bendición. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Una mujer me dijo, pastor, mi marido toma mucho. Pastor, verdaderamente yo no aguanto a este hombre. Dígame una palabra, pastor, para que tome mi decisión. A veces entra a la casa a las 3 de la mañana. ¿Qué hago, pastor? Y digo, cuando él venga a las 3 de la mañana, cuando usted lo ve luchar, porque a veces viene borracho luchar para abrir la llave, levanta la cama rápidamente, abre. Cuando él entra, a veces cuando entra así, llévale al baño, aún con tu ropa, con su ropa, abre el agua así. Dígale que, pastor, usted no puede dormir. Mi corazón así. Ahorita cuando usted viene siente calor, mi amor. A veces cuando viene así, si él te encuentra con la cama, abre tu pierna, mi amor, todo eso es tuyo, mi amor. Todo eso.
La única, mira por acá, la única forma de transformar a tu marido, solo cuando te sobra amor. Si no, no va a poder. Si no, no va a poder. Usted va a decir que yo soy pastora, yo soy eso. Viene tu marido, usted duerme con 2 pantalones. Nunca él se va a convertir. Pero cuando viene así, saca el pantalón, abre la pierna así, mi amor, todo es tuyo, mi amor. Puede levantar la mano arriba. La pierna arriba. Una paso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Una mujer vino a decirme, pastor, mira, la verdad. Lo que yo gano no me alcanza. Y tengo un niño de 10 años. Resulta que soy embarazado, pastor. Yo quiero sacar a este bebé. Yo le di no. Jeremías 1:5 dice que si Dios lo forma dentro de tu barriga porque los preparó como profeta, él será profeta para las naciones. Ella me dijo, pastor, parece que yo no voy a venir a la iglesia. Así que mejor no regresa acá a las iglesias. Porque muchos quieren desde iglesias que el pastor acepta los caprichos. Cuando ella me dijo, yo sé que pastor, Dios está contigo. Cuando usted habla, lo que usted dijo se hace. Ella esperaba que yo dijo que vaya a sacar el bebé. Ella se fue como un mes sin venir a la iglesia. Después volvió a regresar a la iglesia. Y cuando ella dio a luz, después un año nos vino a decir, pastor, ¿quiere presentar el bebé al altar? Cuando tomó el bebé así para presentar al altar, ella vino por atrás de mí. Dije, pastor, estoy pensando como yo quiero botar mis hijos. Gracias porque me salvaste, pastor. Y dije, Dios reprende el diablo. Mira que después de un año, ella todavía tiene resentimiento de cómo él quiera abortar. El hombre es experto solo para ser malo. Regresamos a nuestra historia, a donde empezamos con Tamar y Absalom y Amnón. Dice la Biblia que después de 2 años, Absalom tuvo su cumpleaños. Cuando Amnón recibió la carta de invitación, él no pudo imaginar lo que iba a pasar. Él pidió al rey, yo quiero que todos mis hermanos sean mi cumpleaños. El rey dijo, no pude invitar. Él dijo que no problemas. Él hizo una carta pidiendo al rey, la primera persona que yo quiero que sea mi cumpleaños es Amnón. Cuando el rey David ve la carta, 2 años, a veces en sus ventanas, mira cómo sus hijos se abrazan, todo. Él no puede imaginar que Absalom tenía una envidia, un resentimiento fuerte en contra de su mano. Llegó la fiesta, todo está ahí. Absalom había dado orden a su guardia. Si mi hermano está borracho, cae sobre él y mátale. En la fiesta, hola. Estaba sentado a las tribunas, él pensaba que era divino. Hay muchas mujeres que tienen su marido en la cama. 20 años de matrimonio, la mujer sigue murmurando de su marido. Todos los días duermen juntos, pero siguen murmurando. Hay de hombres también que murmuran sobre su esposa. 2 años, ¿cómo él puede imaginar? ¿Cómo puede imaginar que su hermano tenía algo preparado por él? Y cuando fui borracho, las guardias cayó sobre él, sobre Amnón, y lo mató. Mira la consecuencia del resentimiento. Se fue a hacer un estudio allá en Estados Unidos para ver cuál es la enfermedad, la más grave, peor. Algunos decían, puede ser SIDA, puede ser cáncer de seno, cáncer de sangre, se dice de todo. Los doctores demostraron que la enfermedad más peor en la tierra es el resentimiento. Cristo tampoco no te saca del resentimiento. Tu doctor tiene que ser usted mismo.
Por eso ayer la parte pertinente era que si usted perdona, Dios te va a perdonar. Mató a su hermano. Qué vergüenza. ¿Quién puede imaginar? ¿Quién puede imaginar? Después 2 años. Después 20 años que usted está en la cama con tu esposa, con tu marido. ¿Quién puede imaginar que este mismo marido te pondrá veneno? O este mismo esposa te pondrá veneno. Dice la Biblia que David tenía su grupa. El general de David era Joab. Mientras que la gente que seguía Saúl ya estaba muerto, pero Albert era gigante, general. Él era hombre de palabra. Él, aunque murió Saúl, no me queda firme. Él dificultó mucho a David. Muchos años. Mientras eso, Joab un día estaba en el campo de guerra con ellos. Cuando Asael vio a Abner, él supo que si este hombre lo matamos hoy, David va a ser rey. Él se dio cuenta que por él, hasta ahorita, David, aunque sea ungido, no es rey. Él dijo, hoy se van a acabar. Empezar a ir atrás de él. Joab se empezó a correr. Abner con su caballo, correr así. Llego así y dije, hermano, eres mi hermano, yo no te puedo matar. Yo no te puedo matar, eres mi hermano. No venga por atrás de mí. Asael estaba así con la lanza, todo eso. Abner sacó su machete así. Mandó, lo mató. Mató a Asael. Muchos años. Joab en su corazón sufría la muerte de su hermano. Era como sobrino del rey. Sufrió mucho. Un día David, cansado, decide hacer la reconciliación con sus enemigos. Cuando la carta llega a Abner dice, ¿para qué sigue luchando? Muchos años murió Saúl. Y mira toda la acusación que me da en la casa de Saúl. Yo prefiero yo mismo ir a hablar con el rey David. Con el David todavía no está rey. Se lo fue a ver, ellos conversaron bien. Dice la Biblia que el corazón de David era muy feliz cuando abrazó a Abner. Cuando Abner le dijo, de ahorita adelante yo te entrego todo. Cuando sale del palacio, se va, llega Joab con todos los militares. Cuando llega allá, pregunta ¿por qué el palacio se ha perdido así? Le dice saber que en tu casa, en ese palacio, vino los enemigos de David. La primera persona que preguntó, el general Abner estuvo acá, le dice sí. ¿Por dónde se fue? Dice fue por allá. Él tomó la copa atrás. Cuando él vio a Abner, él empezó a decir paz, paz, paz. Abner bajo de caballo. Cuando lo quiera abrazar así, él saca su machete. Lo matas. Ese dolor, el corazón de David. Hasta que cuando David quiere morir, él dijo a Salomón, mis hermanos no lo respetan, no lo toman por gigante, mata a todos ellos. ¿Por qué dañar mi corazón? Mira la consecuencia del resentimiento. Pregunta a la persona, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Pregunta a la persona, ¿usted come bien? Pregúntale, ¿usted come bien? ¿Cómo para comer si tu corazón está dañado? Yo le aseguro, si dan 5 gallinas, no pollo, gallina, no van a comer porque tu corazón está dañado. Yo tengo ganas de comer. Como alguna mujer, su marido le quiere dar el beso así. Hace, ¿para qué el marido pone beso así? En vez de tomar sobre
No podemos servir a Dios con este corazón. Cuando lo cuenta a ustedes toda esta historia, para que usted cambie tu vida. David sufrió mucho. Por eso es que David podía pasar 10 años más de vida, o 20 años más de vida.